Primero que todo, gracias a todos ustedes que están acá presentes, que se han tomado el tiempo para hacer el estudio de la porción semanal, de manera que podamos sacar aquellos elementos que son muy prácticos para nosotros como noágidas. Vamos a enfocar la parashá sobre temas que competen a la humanidad en general, porque lo que uno piensa a veces es que como es la parashá que también lee el pueblo de Israel, entonces uno dice, bueno, pero ahí solamente habla para el pueblo de Israel. Sin embargo, la Torá tiene una porción para cada uno de nosotros también, tanto para el pueblo de Israel como para las naciones, o sea, las personas no judías. Entonces, la parashá o la porción de esta semana se llama Diles, Emor, y está basada en el libro de Levítico, el capítulo 21. Este capítulo, a simple vista, uno puede pensar que no nos puede dar mucho detalle para nosotros que nos pueda servir, puesto que habla de temas que competen exclusivamente sobre el templo y el santuario, perdón, y el servicio que los sacerdotes ofrecían en cuanto a las ofrendas, en cuanto a llevar todo el servicio divino dentro del templo. Entonces, son tres aspectos que esta porción habla. Uno, como dije, es lo referente al templo, otro es sobre el linaje sacerdotal y el tercero tiene que ver con la pureza. La pureza, entendámosla a nivel macro, a nivel general, no como el concepto que el pueblo de Israel o el judaísmo aborda, qué es puro y qué es impuro. Para hacer esto algo dinámico, vamos a hablar acerca de la pureza y la impureza. Que ampliemos un poco sobre este concepto. Vamos a decir que nosotros tenemos un contexto diferente al que tenemos hoy en día, ¿verdad? Porque no todo el tiempo fuimos monoteístas o no todo el tiempo reconocimos nuestra identidad natural del monoteísmo, sino algunos tenían 20, 30, 40, 50 años, hasta ahora hemos reconocido esta condición y estamos aprendiendo, pero antes nos identificábamos con alguna religión o algún sistema de creencias en el cual aprendimos que algo puro es algo limpio, como ilustraron ustedes, que algo puro es algo bueno, que algo puro, perdón, no es algo contaminado, no es algo sucio, no es algo que tenga en sí algo que daña. Y el concepto de impureza es aquello que es pecaminoso, que es malo, que no es limpio, que daña, pero estos conceptos están basados a partir de creencias ajenas al monoteísmo, ajenas a la Torá. Por lo tanto, el concepto de pureza y de impureza para la Torá es algo totalmente diferente, porque vamos a hacerlo primero como el pueblo de Israel concibe que es pureza e impureza. En esta porción habla de que los sacerdotes debían de conservarse en pureza para el servicio. No debían contaminarse con muertos, no debía casarse con una viuda, no podían casarse con prostituta, etcétera. Tenían que cuidarse de manera que ellos pudieran mantener una pureza que los hiciera apto para el servicio divino en el templo. Eso era el concepto, ese es el concepto de pureza. Pero la Torá va mucho más allá de eso y dice que puro es aquello que está conectado a la vida. Cuando el pueblo de Israel llevaba sus ofrendas para que el sacerdote las sacrificara en el caso de los animales o y la quemara, perdón,
Ustedes disculpen que ando un poquito afectado de la garganta y a veces cuando hablo mucho se me esfuerza mucho la garganta. Entonces, eh, el sacerdote recibía la ofrenda y tenía que estar apto, tenía que estar en estado de pureza, no debía de estar contaminado. Incluso para comer la ofrenda, luego de que ya era quemada, el sacerdote debería de estar puro. No podía hacerlo en estado de impureza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando el sacerdote ofrecía, lo que estaba haciendo era conectando a la vida a la persona que llevaba su ofrenda o su sacrificio. Es decir, la persona que llevaba, por decir algo, un animal para sacrificarlo, era porque estaba arrepentido, estaba pidiendo perdón, estaba en un estado básicamente de muerte y estaba suplicando por medio de la ofrenda el perdón de Dios, es decir, que le otorgue vida. Ese es el concepto que la Torá realmente habla cuando menciona la pureza, cuando habla de sacrificios. Entonces, el concepto de pureza está relacionado con la vida. Por lo tanto, impureza es lo que te desconecta de la vida. Es lo que te impurifica. Un ejemplo que es creo que el mayormente conocido de lo que es impureza en la Torá, y lo vemos en esta porción, es que el sacerdote no podía tocar un cadáver. No podía hacerlo porque se impurificaba automáticamente. Entonces, eh, no puedo leer ahorita los mensajes, pero si luego alguien los puede leer con gusto, si hay algunas preguntas o para escuchar el comentario. Entonces, el muerto es el ejemplo de impureza que podemos nosotros encontrar en la Torah. También la impureza menstrual es otro ejemplo de impureza, pero ustedes van a decir, pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la impureza menstrual, con los sacrificios, con las ofrendas, con el estado óptimo que el sacerdote debía tener? Hablando de que la Torah lo ve, que la pureza es lo que te conecta a la vida, la impureza es lo que te desconecta de la vida, te conecta a la muerte. Entonces, el cadáver, ¿qué es? Es un cuerpo que ya no tiene el aliento de vida, que ya no tiene vitalidad, está desconectado de la vida. No es que está condenado como nosotros pensábamos antes que era la muerte. No es que está condenado, no es que es un sufrimiento morir, sino que sencillamente se desconectó de la vida y ahora está conectado a la muerte. Entonces, eso es el sistema de pureza e impureza. El ciclo menstrual, ¿por qué es impureza? No es porque sea sucio, no es porque la sangre sea sucia o que las relaciones íntimas en ese momento sean sucias. No es precisamente cuando se refiere, eh, en este caso, a la impureza. Se refiere de que cuando la mujer, cuando nosotros tenemos nuestro periodo, botamos sangre, eliminamos sangre. Es decir, ahí, antes de que bajara la sangre, teníamos la posibilidad de dar vida. Al bajar la sangre, esa posibilidad se eliminó. No la semilla se desconecta de la vida y pasa a muerte, porque sale por medio de la sangre. Entonces la mujer entra en un estado de impureza. Por eso la mujer se vuelve impura, pero no es porque se vuelva sucia por su sangre. No es que la sangre en sí le provoque impureza o que esté mal o que esté sucia. Es sencillamente el concepto realmente de impureza. La pureza es lo que te conecta a la vida y la impureza es lo que te desconecta. Otro ejemplo de impureza puede ser cuando el hombre eh, practica la masturbación y bota su semilla. El hecho de botar su semilla lo convierte también, incluso en esta porción se habla sobre la semilla, sobre el botarla sin un sentido. Este acto también lleva en sí la semilla la posibilidad de crear vida,
pero al botarla innecesariamente, pierde ese objetivo, o sea, pasa del estado de pureza, de conexión a la vida, a la impureza, porque pasa a la muerte. La vida que se pudo haber formado con la semilla de la mujer, perdón, sí, con la semilla, porque es básicamente también el mismo concepto, se pierde y se desconecta con la vida. Entonces, eso es, si, si, si me puedo explicar, creo que mejor con ese ejemplo, creo que queda claro de que el estado de impureza no tiene nada que ver con pecado. Entonces, el sacerdote debía de cuidarse para, para poder estar conectado a la vida, para poder presentarse delante de Dios. Ese era el estado puro, ese era el estado ideal que el sacerdote debía tener en el templo para poder ofrecer un servicio divino óptimo. Entonces, el sacerdote no solamente él mismo como persona, como individuo, debía cuidar su estado de pureza, sino que también él era responsable de enseñarlo, de darlo a conocer al pueblo. Pero antes de llegar al pueblo también su círculo más próximo era su familia. Sus hijos, o sea, el hijo de un sacerdote era sacerdote también. Entonces, él debía también procurar mantener ese ejemplo, vivir esa ley de que debía mantenerse puro para que los hijos pudieran también recibir esta enseñanza. Ahorita puede ser que ustedes estén diciendo, pero bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Ya ahorita vamos a entrar a ese aspecto. Entonces, cuando la Torah siempre nos dice que lo puro es lo que nos conecta a la vida y que lo contrario, la impureza, es lo que nos desconecta, vamos a recordar que para nosotros los no ágidas, los no judíos, en el Talmud, en el Tratado de Baba Batra, dice que aquella persona monoteísta, es decir, vamos a aquel justo o aquel piadoso, aquel temeroso del cielo, que se dedica a estudiar concienzudamente, activamente la Torá, es equiparado o es semejante al sumo sacerdote. Y un ejemplo de esto es el que tenemos en el hijo de Noé, Shem, quien era Melquisedec. Era un sacerdote y era considerado, o sea, la Torá lo considera como un sacerdote para el Dios supremo. Melquisedec es un ejemplo claro de la pureza que un ser humano que no es del pueblo de Israel puede llegar a adquirir. Y eso es entonces lo que nosotros podemos rescatar, lo que nosotros podemos ver, que también el estado de pureza también para nosotros es una meta, es un propósito y hay una forma de lograrlo. No como la del pueblo de Israel, no como la de los sacerdotes, sino como noágidas, como personas temerosas del cielo, como piadosos, como justos entre las naciones. Entonces, si ya tenemos un precedente de que un noágida puede alcanzar esos niveles, entonces podemos sacarle provecho realmente a las leyes de pureza e impureza. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros no sabemos realmente cómo es el concepto de pureza e impureza y cómo se aplica a las naciones o a las personas no judías, se tiende a confundir y se enfoca en lo que dice la normativa o la ley judía. Que bueno, pues que la mujer no debe juntarse con su esposo ni siquiera dormir en ese día porque bueno, ella está impura. No pasa nada que la esposa duerma, en el caso, ¿verdad?, de la impureza menstrual, no pasa nada que la mujer duerma con su esposo, siempre y cuando haya consenso de que en ese tiempo, en esas fechas, no hay contacto íntimo. Es decir, estoy hablando en el sentido de que la pareja consciente que no hay intimidad en ese periodo. No estoy hablando de aquellas parejas que quizás
ella es monoteísta y él no quiere saber nada y bueno, pues está en ese periodo y él quiere, no estoy hablando de eso, o sea, ya son casos muy extremos y muy especiales y que se deben de tomar acciones muy particulares. Entonces, eh, hay algo que el rabino Groisman, creo que en una de sus clases dice, que el Noahida no tiene ningún provecho en cuanto a estudiar sobre leyes de pureza, que no le aplica las leyes de pureza e impureza. Y es verdad. El Noahida no tiene obligación y no se le aplica las leyes de pureza e impureza, pero aquí hay eh, algo en lo que sí nosotros podemos apuntar, porque le aplica siempre y cuando el noágida o la noágida ya sea una persona que ya no es un principiante, es decir, que ya conoce la normativa, ya conoce su identidad, ya se autorreconoció como monoteísta, ya tiene una vida práctica, tiene unos años no solamente de práctica y de estudio, sino de que tiene una profundidad y una conciencia de cuál es su papel en este mundo y cómo se ve delante del Creador, cómo se acerca al Creador. Entonces, no se puede cometer el error de que, bueno, yo ya soy noágida y bueno, yo estoy en esta onda y entonces ahora yo voy a aplicar estas leyes de pureza e impureza como yo las leo en las páginas de internet o como los judíos lo explican. No. ¿Cómo nosotros lo aplicamos como noágida? Hay dos formas. Una, voy a hablar de la parte práctica, que es lo que nosotros tenemos a la mano y es lo que podemos medir. Nuestro comportamiento, nuestra conducta moral es parte de la pureza que nosotros, como temerosos, como justos o justas de las naciones, nos identifica ante el mundo. Eso es la pureza, es lo que nos conecta a la vida. Este proceso que todos hacemos, de tomarnos un tiempo para estudiar, de tomarnos un tiempo para reunirnos, de tomarnos un tiempo para socializar con otros noágidas, eso lo que hace es que primero vamos limpiando nuestros oídos porque ya no escuchamos las conversaciones vanas de otras personas que no tienen como propósito en su vida. Cuidamos nuestros ojos de estar viendo cosas que realmente no alimentan la mente ni el corazón. Y nos vamos separando, porque en realidad la pureza, lo que hace el estado de pureza es que te aparta. ¿Y cuál es el nivel que nosotros podemos medir de pureza? Es la santidad, pero no estamos hablando de un concepto de santidad como que una persona pasa rezando 8 horas, no se enoja, no tiene problemas, no estamos hablando de una persona normal que tiene problemas todos los días, que todos los días tiene que enfrentarse a una situación, que tiene que enfrentarse de que tiene que trabajar, etcétera. Entonces, el comportamiento que nosotros tenemos, social, familiar y personal, tiene que ver con la justicia. Cómo me comporto yo, cómo yo hablo, cómo yo trato a mis hijos, cómo mis hijos me ven, cómo mi esposo me ven, cómo yo lo trato a él. Y principalmente, cómo me veo yo, cómo yo me trato a mí misma. Si yo me trato con severidad o me trato con compasión. Entonces, esa práctica diaria nos va apartando, nos va separando de la generalidad de las personas y nos volvemos como una persona que se distingue entre muchos. Es decir, la oveja negra entre todo el rebaño, en ese sentido, sin decir de que oveja negra es algo malo, ¿verdad? Sino que se va distinguiendo, nos vamos distinguiendo de todos, e incluso en la misma familia. Porque las que han estado en las conferencias, creo que la primera conferencia que tuvimos, una de las cosas que yo hablé fue sobre para qué queremos nosotras como mujeres que nuestros esposos sean monoteístas, en el caso de que tengan esposos que no quieren saber nada o no saben nada o no les interesa. La pregunta es, ¿para qué quiero que él sea monoteísta? ¿Para qué quiero que él se reconozca?
Entonces, yo no puedo obligar a nadie que crea o que sienta como yo. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Ser un ejemplo de pureza en mi carácter, ser un ejemplo de pureza en que ya no tengo palabras de maldición, de palabras fuertes para diferentes situaciones, sino de que ya tengo palabras de bendición, de que ya no solamente me enfoco en lo malo o en la adversidad, sino de que sí, ok, me está pasando esta situación, tengo este problema, no sé cómo resolverlo, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo y Dios ayuda. Entonces, esa actitud proactiva, esa actitud de reconocer que Dios va a intervenir, que Dios me va a ayudar, eso es un ejemplo para las personas que quizás nos conocieron con otro tipo de carácter y dicen, wow, ya, por ejemplo, yo, ya Eli ya no grita, ya Eli no maldice, ya Eli no se desespera, ya la veo como que, espera a ella o se mantiene en calma, sobre todo eso, la calma, la serenidad. Entonces, pero bueno, esto es algo que nosotros vivimos diariamente y obviamente que no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo comprende y no todas las familias van a reconocer ese avance muy personal de cada una de nosotros. Entonces, cuando nosotros hablemos de pureza, cuando alguien hable sobre estados de pureza e impureza, vamos a tratar de enfocar ese pensamiento en que, bueno, mi estado de pureza, obviamente que yo no todo el tiempo voy a pensar bien, sino que a veces voy a tener, a veces se me pasan o se me cruzan pensamientos que no debería, pero no porque se cruzó, me quitó mi estado de pureza. No, porque también uno cae en el pensamiento de que ya porque un pensamiento pasó, eso me quitó automáticamente mi estado de pureza. O porque de repente yo escuché o vi algo que no debí, ya eso me quitó y me puse en un estado de impureza. No. Realmente la psicología y la mística, la espiritualidad del judaísmo dice que cuando la mente se aquieta, los pensamientos empiezan a revolotear como pájaros sobre la cabeza. Incluso creo que hay relatos que se refieren a pájaros que vuelan sobre la cabeza, que volaron sobre muchos sabios, pero uno los observa y los deja pasar. Ese proceso de contemplación y de dejarlos pasar no me contaminó, es decir, no me quitó mi estado de pureza, sino que como persona llegó, no los tomé y los dejé salir. Esa es una práctica constante. Se dice fácil, pero la práctica es muy difícil. Entonces el estado de pureza es constante. La conducta que nosotros debemos tener sobre la pureza personal debe de ser constante, disciplinada y con mucha fuerza. ¿Eso qué va a permitir? Que nosotros podamos desarrollar un linaje personal, familiar, como el sumo sacerdote debía desarrollar un linaje sacerdotal. Y el sacerdote se preparaba en el templo con su pureza para ofrecer sacrificio. Nosotros obviamente no tenemos templo y nuestro templo es nuestro hogar, es nuestra familia, es a quienes nosotros les servimos, es a quienes nosotros también atendemos. Entonces, como ven, nosotros podemos sacar enseñanza de esta porción que es exclusivamente, aparentemente, para el sacerdocio del pueblo de Israel. Podemos sacar también provecho para nosotros. Esto es solo un aspecto de la porción. Ahora viene el que a mí me encanta. Vemos que el proceso de expresar santidad es a través de adquirir el estado de pureza. Nadie expresa santidad por creencia. Entonces, el mundo no va a expresar santidad porque sus creencias están basadas en doctrinas, no están basadas en reconocerse como monoteístas o como servidores de Dios o como temerosos de Dios. No vamos a decir monoteístas, como temerosos de Dios o como personas que reconocen que existe un creador. Entonces, no pueden expresar ningún tipo de santidad.
El que puede expresar santidad es aquel que se conecta con la Torah y reconoce, existe un creador, por lo tanto, existen leyes. Ah, ok, ¿cuáles son esas leyes? Las voy a buscar. Entonces, nosotros hemos encontrado que hay 7 leyes y sus derivaciones. Ah, ok, los mandamientos son realmente los que me van a conectar con la pureza para que yo pueda expresar santidad. No hay otra forma, no hay un atajo. Por mucho que se pongan kipá los hombres, por mucho que la mujer se cubre el cabello y se ponga una falda hasta el ojo del pie, no va a expresar santidad si antes no adquiere un estado de pureza a través de los mandamientos de la Torah. Y los mandamientos son prácticos, no son subjetivos, no son de que yo me siento santa y ya con eso. No, tienes que expresarlo, es decir, tengo que transformar sí o sí el corazón para que cuando yo haga una acción me conecte con la pureza. Es decir, si yo voy a hacer un acto de bondad, voy a dar una sedacá, no lo voy a dar diciendo, ¿para qué lo va a ocupar? Seguramente que para ir a beber o lo va a malgastar. No estoy haciendo nada, no me estoy conectando con la vida, al contrario, me estoy conectando con la impureza porque estoy dando y estoy juzgando. No me mandaron a juzgar, me mandaron a hacer lo que es justo, dar, no juzgar. Ya hay alguien que se encarga de eso, no soy yo. Entonces, santidad, la humanidad no lo va a expresar. Incluso, vámonos a lo más práctico, a lo más cercano, a lo que nosotros podemos medir. En nuestra familia, aunque nosotras como mujeres o como hombres, en el caso de ustedes, son únicamente los monoteístas en sus hogares, no esperen que porque, en mi caso, mi esposo, bueno, gracias a Dios mi esposo es monoteísta también, pero si no lo fuera, no puedo esperar que porque yo soy monoteísta, mi esposo también lo sea, porque él convive conmigo. No, es una transformación que lleva muchos años y quizás puede ser que en esta vida no se logre, pero sí podemos influir, podemos comenzar. Otra cosa que dijo usted acerca de, por ejemplo, lo de Brasil, sucede alrededor del mundo. La gente, y es una pregunta que yo me hacía muy frecuentemente, pero reflexionando me llegó una respuesta, o sea, llegué a una respuesta, no me llegó, yo misma llegué a una conclusión, a una de las respuestas. ¿Por qué el ser humano construye casas donde cuando saben que llega el invierno se las va a arrastrar el río? ¿Por qué hay ciudades que se asientan debajo de los volcanes y ese volcán un día se va a despertar y los va a eliminar como ya en la antigüedad ha sucedido? Porque es lo mismo lo que hacemos nosotros y ahí vamos a encontrar una respuesta. Sabemos que la Coca-Cola es dañina para el cuerpo, que la Coca-Cola se ocupa para limpiar el óxido, lavar el baño, quitar manchas, sacar óxido, wow, para tantas cosas. Y aún así, sabiendo todo eso, la bebemos. Sabemos que tiene cantidades de azúcar que nos va a provocar con el tiempo daños en la sangre, provocando diabetes, provocando cáncer, provocando todo tipo de enfermedades, incluso que hasta los dientes se caigan, por lo corrosivo que es. Entonces, sabemos que es dañino y aún así lo hacemos. Entonces, es lo mismo, el ser humano sabe, todos sabemos que construir casas en lugares peligrosos no debería de hacerse, pero aún así lo hacen. ¿Por qué nosotros bebemos licor en exceso sabiendo que es dañino? Porque así es el ser humano. Entonces, la humanidad es un ejemplo claro a nivel macro de lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Si queremos respuesta por qué la sociedad se comporta de tal o cual forma, primero volvamos la vista y la mirada hacia nosotros. Es difícil porque no nos gusta reconocer los errores que nosotros mismos cometemos con nuestro propio cuerpo. Esa misma forma es la que se expresa afuera, en el mundo, en las ciudades, en los países. Entonces, la respuesta está simple, obsérvate. Y ese es un llamado de la Torá, de autorreflexión, de autorreconocimiento. Ve lo que tienes que hacer a través de los mandamientos. Mira, ejercítate, reconócete, reconoce que hay un Dios, reconoce que tu vida no es tuya, que es prestada y tienes la posibilidad de hacer
o no hacer, haces o no haces, tienes libre albedrío y tienes que hacerlo o no tienes que hacerlo, es tu decisión. Señor Salvador, creo que él también levantó la mano y ya con eso para que continuemos con la siguiente parte. Sí, yo tenía un concepto sobre que lo puro también tiene como objetos, no sé, a darle a entender como el arca del pacto, las tablas. También se podría dar, hablar que también los objetos pueden ser puros o algo por el estilo. Los objetos en sí no tienen una forma de que uno les confiera un estado de pureza o impureza. Los objetos, los seres humanos los dedican a propósitos puros o a propósitos impuros, pero el objeto en sí no tiene esa condición porque no la puede desarrollar. Como dije, lo que es santo se desarrolla a partir de la pureza que uno mismo, como ser humano, como ente, como alma viviente, elige hacerlo a través de los mandamientos. Entonces los objetos no tienen esa condición, no pueden decidir, no tienen vida propia. Entonces, los objetos realmente son un medio que el ser humano utiliza para, entre comillas, conectarse con la pureza o la impureza, para conectarse con la vida o desconectarse de la vida y conectarse a la ausencia de vida. Si ven, no estamos hablando del concepto de muerte, sino que se conecta a la vida o simplemente te desconectas. Y por ahí podemos entonces sacar una visión que para mí es como espantosa, y ustedes dirán si es o no es, cómo la humanidad en general entonces está, a qué está conectada la mayoría de las personas. No es necesario que respondamos, pero pónganse a pensar, a reflexionar. Si lo único que me produce santidad es la pureza, que la consigo a través de los mandamientos, de reconocer esos mandamientos, que es del resto de la humanidad, que no tienen ni la idea de lo más mínimo, de lo que le corresponde como ser humano, como un ser justo. No estamos hablando ni siquiera de religión ni de ningún sistema de creencia, porque el monoteísmo no es un sistema de creencia, es una forma de vida. Esa es la naturaleza del ser humano. Entonces, es difícil, obviamente, que las personas puedan entender esto, pero la única forma en cómo podemos expandir la luz es a través de nuestro ejemplo. Cómo podemos ayudar a través de nuestra transformación. Yo no puedo ayudar a nadie, ni siquiera a mi hijo, si yo no me logro transformar. Yo no le puedo hablar a mi hijo de valores si yo misma no practico esos valores. No le puedo hablar de humildad o no le puedo hablar de honestidad si yo robo. No le puedo hablar de verdad si yo miento. No le puedo hablar de fuerza si yo soy débil y dejo que abusen de mí. ¿Me explico? Entonces, el mejor ejemplo y la mayor influencia que nosotros podemos llegar a hacer es a través de nuestra transformación. Como dije en algún momento, no hay atajos, no hay otro camino, ese es el único camino. Entonces, al elegir otros caminos o otras veredas, te vas a demorar para llegar a donde tienes que llegar. Vas a llegar, pero vas a llegar atropellado, estropeado, sin un zapato, sin un pie, con la cabeza revuelta, pero vas a llegar. Diferente es cuando nos tomamos el tiempo de educarnos a lo que la Torah enseña, a ser humilde y a comenzar paso a paso para poder llegar por lo menos de manera completa y decir, pero llegué. No terminé, quizás no terminé, pero empecé. Y mi memoria, mi legado es que mis hijos o mi familia va a continuar con lo que yo inicié. Y de esa manera, mi nombre y mi legado y el mensaje de la Torá es que entonces queda en una familia y es la luz que va iluminando el camino de esa familia. Es la única forma. Entonces, siguiendo, ubicamos nuevamente en la parashá, que tiene que ver con la vida sacerdotal. Dijimos que el Talmud
dice que el noágida o el justo, el temeroso del cielo, también puede lograr un estado casi como el sumo sacerdote, si en caso tal se vuelve un piadoso, un practicante, pues alguien que no solamente conoce, sino que vive estos mandamientos o este camino de las 7 leyes. Entonces, hay dos formas de conectarse con Dios. Una es reconocer a Dios a través de la plegaria. Es decir, cuando nosotros rezamos es porque nosotros estamos reconociendo de que existe un Dios, un ser superior que dirige este mundo. Esa es una forma. Y la otra son las ofrendas, como se hacía en el antiguo templo, donde se tomaban los animales, se faenaban y se quemaban para ofrecerlos a Dios, que era lo que hacía el sumo sacerdote. Muchos temerosos o muchos justos hacían esto, compraban el animal o tenían el animal y lo llevaban al templo para que el sacerdote lo ofreciera, lo sacrificara por él. Esas son las dos formas de conexión con Dios. Por eso en la actualidad, la forma en cómo nosotros nos conectamos a través de la plegaria, y hay mucho que hablar sobre plegaria, porque no es tan solo como decir gracias Dios, o sea, no es solamente eso, hay que llegar a una profundidad. Está bien para empezar reconociendo a Dios, pero hay una profundidad en la plegaria. Entonces, las ofrendas en sí era tomar la vida de un animal y devolverla al creador. Eso es precisamente una ofrenda. Es decir, cuando nosotros tomamos la vida de un animal en aquel tiempo, cuando se tomaba la vida de un animal y se ofrecía en el templo eh, para que fuera faenado y quemado ante Dios, lo que esta persona estaba haciendo era reconocer la soberanía de Dios, porque se estaba ofreciendo a Dios. Ahora, las ofrendas o los sacrificios desde siempre han existido. Están tirando bombas por ahí. Bueno, por si acaso están escuchando ese ruido. Desde siempre han existido los sacrificios, ¿sí? Porque uno puede pensar, o muchas preguntas pueden surgir de ahí de algunas personas incrédulas que dicen, no, pero antes del templo pues existían los sacrificios, si no, entonces, ¿cómo es que ofrecían niños, sacrificaban animales? Sí, es verdad. Incluso Noé, cuando salió del arca, ¿qué fue lo que hizo? También hizo un altar y ofreció un sacrificio, y bueno, ya sabemos la historia de que él tomó de más y etcétera, etcétera. En el libro del Código Divino, el rabino Moshe Weiner habla sobre que el Noágida no tiene restricción en la actualidad para ofrecer un sacrificio. Es decir, el pueblo de Israel ahorita mismo no puede ofrecer un sacrificio porque no tiene templo. Porque ese era el punto central del pueblo de Israel. Pero los que no eran del pueblo de Israel no teníamos templo, únicamente tenían templo aquellos que vivían cerca del pueblo de Israel o cerca del templo. Entonces, ¿qué pasaba con estas personas que vivían lejos? Tenían el permiso de ofrecer un sacrificio, y hasta el día de hoy existe esa posibilidad, no hay una restricción. Cosa que a mí me sorprendió cuando yo aprendí esto, porque no hay ninguna restricción, y de hecho un noágida puede construir un altar y ofrecer una ofrenda, pero hay que cumplir con ciertas condiciones. Vamos a decir, un noágida puede venir, levantar un altar y bueno, y dice aquí yo voy a ofrecer vamos a decir una gallina. Lo que se hacía en el templo es que se quemaba una parte y la otra parte se le daba al sacerdote y él la consumía con su familia. Para el noágida que ofrece un sacrificio o que ofreciera un sacrificio por su cuenta, debía cumplir ciertos requisitos, ciertas condiciones, y la ofrenda se debía y se debe, si se pudiera hacer actualmente,
se debería de quemar totalmente. Es decir, el noágida no puede tomar una parte y una la quema y otra se la come. No, el noágida no tiene esa posibilidad. Esas son condiciones que el noágida debe cumplir para ofrecer un sacrificio. No puede tomar ni un órgano, absolutamente nada, no puede tener ningún beneficio de este sacrificio. Pero bueno, la ofrenda que se ofrece, que el noágida ofrece, como dije, debe cumplir condiciones y requisitos. Actualmente, sí es verdad que pudiera ofrecerla, sin embargo, como no hay, como no está el templo en pie, entonces no hay autoridades especializadas para instruir al noágida y decirle cómo debe de hacerlo. Es decir, tenemos la libertad, pero no sería apropiado porque no tenemos las condiciones para que nos explicaran cómo debemos hacerlo, cómo deberíamos hacerlo. Entonces, miren lo importante entonces de cómo el concepto de pureza se nos aplicaría a un 100%. Si tenemos la libertad de ofrecer un sacrificio, eso quiere decir que debemos cumplir con el requisito de pureza, no como el pueblo de Israel, pero sí al nivel de un noágida, de un temeroso, porque el sacrificio que vamos a ofrecer es a través de nuestras manos. Ciertamente no vamos a beneficiarnos de él, de que lo vamos a comer, lo vamos a ofrecer, por lo tanto, nuestras manos deben de estar limpias, nuestro cuerpo debe de estar puro para poder ofrecerlo delante de Dios. Si ven en el templo, era el sacerdote que debía mantenerse puro para ofrecer el sacrificio, para presentarse delante de Dios y ofrecerlo en pureza. El noágida tiene que hacerlo él mismo, presentarse delante de Dios en estado de pureza. Entonces, como dije al principio, pureza sí nos aplica, pero al nivel de justo entre las naciones. Entonces, no podemos aplicar el estado de pureza como el pueblo de Israel, pero sí podemos aplicarlo como justo y temeroso del cielo. Que el noágida cuando ofreciera un sacrificio, no lo puede hacer como expiación de pecado, porque si lo hace para expiar pecado, deberíamos de tener templo. Como no tenemos templo, entonces el sacrificio que un noágida ofrecería sería como un regalo a Dios, un regalo como reconociendo su soberanía, como reconociendo la supervisión divina, reconociéndolo a Él. Es decir, como un acto de alabanza, de reconocimiento, de adoración, pero no como expiación de pecado. Entonces, como ven, la restricción no existe, pero hay condiciones que hay que cumplir. Como no las tenemos, entonces no podemos ofrecer ningún sacrificio, pero es bueno saberlo que como noágidas entonces debemos procurar un estado de pureza porque no sabemos cuándo el templo se vuelva a construir, no sabemos si nosotros vamos a poder verlo y si tenemos el mérito de verlo, pues que tengamos también entonces las condiciones de pureza para las condiciones que podamos también tener en un futuro de ofrecer nuestros propios sacrificios de reconocimiento a Dios. Entonces, un noágida debe de ser una persona disciplinada, una persona que puedas tener esa fuerza de, como digo yo, no solamente de enfrentarse a sí mismo y de enfrentarse al mundo, no peleándose, no dividiéndose, sino de reconocer aquello que le falta a la humanidad es porque también me falta a mí, entonces lo que yo debo componer es lo que yo debo corregir para poder lograr el estado de pureza que la Torá espera de mí o que la Torá dice que espera del ser humano, del temeroso. Entonces, si nos aplica esta para allá, como ven, la porción habla sobre los coanín, los sacerdotes, y eh, podemos ver de que también nosotros, también nos corresponde este estado de pureza que Moisés le habló
a los sacerdotes. La parashá también habla de otros aspectos que tampoco es que no sean importantes. Habla sobre los días santos y sus festividades. Habla sobre la forma en cómo el pueblo debía conectarse con la energía de esta fiesta. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, cada conmemoración, cada día santo, cada fiesta, lo que hace es conectarse con la energía de esa fecha, de ese tiempo, para beneficiarse. Y es lo que nosotros, como Noajidas, también procuramos cuando conmemoramos, cuando también recordamos estos días santos. También habla sobre la blasfemia. Hay un relato que está así como dicen ahí, como ligero, del hombre que blasfemó. ¿Y qué hicieron con él? Ok, lo apedrearon. Se cumplió la ley de que el blasfemo debía de ser apedreado. Entonces, igual también la blasfemia es un aspecto del cual también nosotros debemos cuidarnos y debemos tratar de eliminarlo, de tenerlo bajo control, porque no lo vamos a eliminar. En realidad la palabra no es eliminarlo, de tenerlo bajo control. Porque cuando decimos eliminarlo, significa que nos vamos a volver seres que no somos seres humanos. El ser humano siente, el ser humano se enoja, el ser humano tiene ganas de maldecir. Pero como dije, los pensamientos llegan y yo lo que debo de hacer, la disciplina que la Torah me enseña, es que yo los debo dejar pasar. Es decir, si a mí me llega el pensamiento, Dios no lo permita, de quejarme y de blasfemar, yo debo aquietar mi mente y cerrar mi boca y dejar que ese pensamiento pase y dejarlo ir. De que no se vuelva una palabra y una acción en mi boca. Que en mi pensamiento no llegue y haga y eche raíces. Tiene que pasar, ese es el proceso normal. Es como la inclinación al mal no la puedo eliminar, porque entonces dejo de ser un ser humano. El ser humano es eso, es bueno y es malo, tiene la inclinación al bien y la inclinación al mal, pero depende de uno a dónde se va a inclinar. Y normalmente todos pasamos por el periodo de inclinación al bien, pero también a veces nos inclinamos al mal. Y no por eso, como dije, dejamos de ser puros. No, procuremos de que cuando lleguen esos momentos, mantener el equilibrio y salir, porque somos seres humanos y vamos a tener dificultades y vamos a tener pensamientos que de repente nos van a atormentar o vamos a tener dudas que nos van a poner en ciertos momentos donde uno se queja. Porque si entramos a la parte más técnica, la blasfemia tiene que ver no solamente con maldecir el nombre de Dios, tiene que ver con quejarnos o maldecir, es decir, hablar mal de algo. Por ejemplo, eh, como un ejemplo que sea muy cotidiano, que tratarme mal a mí misma, es decir, qué gorda que estoy, porque yo no adelgazo, o sea, me estoy quejando. Mi cuerpo no me gusta, mi nariz no me gusta. O sea, te estás quejando y estás diciendo, Dios, te equivocaste, esa nariz que me hiciste o que me diste, esa no era la mía. A mí me corresponde una nariz perfilada, un cuerpo de modelo de Hollywood. O sea, eso es también blasfemia. Entonces, cuando nos quejamos del clima y decimos, ¡ah, este clima! No que digamos, wow, primero estaba haciendo calor, ahora hace frío y después calor. Eso no es blasfemia. Blasfemia es cuando uno, Dios mío, pero ¿por qué? Y eso que uno dice, Dios mío, a la ligera, así. Dios mío, este clima, qué horrible, Dios mío, este día, qué mal que me fue. Eso también corresponde a un tipo de blasfemia. Entonces, eso es el detalle de la ley, es el detalle de la ley que nosotros debemos profundizar y debemos conocerlo para irlo erradicando. Cuando nosotros eliminamos esas quejas, las personas se dan cuenta. Y cuando las personas se dan cuenta, empezamos entonces a apartarnos del montón y la gente empieza a reconocer algo diferente en nosotros. Y esa es la oportunidad que tenemos para influir, de llevar el mensaje de la Torah. Nosotros como individuos
a veces nos sometemos a otras personas que nos abusen, que nos dominen, que nos quiten. Eso es lo que sucede a nivel personal. Entonces, a nivel macro, a nivel de países, también sucede lo mismo. Un grupo de países se deja dominar por uno que es más vivo y que es más dominante y dice, ¿sabes qué? Ahora te doy, ¿sabes qué? Ahora te quito, ¿sabes qué? Ahora no quiero nada, ¿sabes qué? Ahora quiero todo. Es lo mismo. Es como el ejemplo de que, bueno, no solamente las mujeres lo padecemos, la violencia doméstica. También los hombres también sufren violencia doméstica. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque hay ignorancia. Realmente, para mí, en lo personal, la opinión de Liet, la raíz del mal, de lo que nosotros reconocemos como mal, es la ignorancia. Y es como el concepto de idólatras. No hay idólatras y no hay monoteístas. Hay personas que practican la idolatría y hay personas que se reconocen como monoteístas. Entonces, la ignorancia, el no saber, el no conocer es lo que provoca que hayan esos abusos, es lo que provoca que unos sometan y otros se dejen someter. Entonces, ¿queremos libertad? Sí queremos libertad, tenemos que educarnos, pero educarnos también conlleva responsabilidad. Ser libre conlleva responsabilidad, porque ahora, ¿qué haces con tanta libertad? ¿Qué haces con la libertad? Que nadie te está supervisando aparentemente. O sea, que ningún hombre te está supervisando o que tú tienes dominio sobre los hombres. Estoy hablando en general, hombre-mujer, ¿verdad? ¿Qué haces con esa libertad? Es lo mismo el noaji del monoteísta, el justo entre las naciones, adquiere libertad a través de la Torá, adquiere libertad porque ya no se somete al abuso. Y porque cuando reconoce el abuso, dice, espera, aquí no está bien, esto está mal, aquí no va, aquí yo no voy, esto se queda atrás. Entonces uno se sale, pero es porque ya conoce, es porque ya salió de la ignorancia o está saliendo de la ignorancia. Entonces, la raíz es la ignorancia. Como ven, como dije, no hay idólatras, sino personas que practican la idolatría porque no saben, porque no conocen, porque no quieren saber, no quieren porque no saben. Acerca de la limpieza, que nosotros vamos a cumplir ciertas condiciones para llegar al momento de la plegaria. Es decir, que yo no puedo decir que se me hace costumbre que yo me voy a levantar de la cama así en pijama, descalza, greñuda, sin haberme lavado la boca, me voy a sentar y voy a agarrar el libro de rezo, me voy a sentar a rezar. No, si tengo la posibilidad de levantarme, de enjuagarme la boca, de lavarme por lo menos la cara, de ponerme una pijama que no sea corta, pues si ocupo una pijama corta, de ponerme algo largo y de ponerme unas sandalias o un zapato, pues lo voy a hacer porque me voy a sentar a rezar, me voy a poner delante del Creador, por lo tanto yo debo cumplir ciertas condiciones. Diferente es en situaciones extremas, donde estoy en una situación donde no tengo tal vez el tiempo para hacerlo, pero necesito hacer dirigirme al Creador. Esas son excepciones, pero de manera general debemos cumplir ciertas condiciones. Entonces, si tuviéramos el templo, obviamente que tendríamos la posibilidad entonces de hacerlo en el templo. Y de hecho, en la era mesiánica, creo que alguien lo puso en los comentarios, lo que pasa es que no lo puedo ver acá porque estoy en el teléfono. De hecho, cuando el templo sea reconstruido, nosotros vamos a tener esa posibilidad también de ofrecerlo en el templo. Y obviamente habrá también autoridades que nos podrán instruir en cómo se debe hacer, cuáles son las condiciones y cómo hacerlo en el lugar de residencia de cada uno de nosotros. Pues para el que no pueda quizás viajar o que no pueda ir por alguna u otra razón. Entonces, hay muchas cosas que el Noahida desconoce y hay mucha desinformación porque el Noahida realmente sí puede estudiar muchos aspectos de la Torá y que aparentemente no le corresponden,
pero sí lo puede hacer a partir de que desarrolle una conciencia y una madurez. De no ser así, entonces por eso se le frena o se le dice no puede estudiar toda la Torá, solamente puede estudiar lo que le corresponde como noágida, porque necesita primero desarrollarse, necesita poner en práctica lo básico para poder entrar a la profundidad. Entonces, con tiempo se puede llegar a más profundidad como Shen, que fue considerado sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, nosotros también lo podemos lograr, pero requiere, como dije, la disciplina, el estudio, la mente dispuesta a reconocer a Dios y bajarse uno del carrito que uno lleva, que se llama ego, y decir, no me la sé toda. Yo simplemente hago lo que puedo, tomo la decisión, pero al final Dios es el que dirige todos mis caminos y bueno, tengo que prepararme para poder agarrar o poder tomar el camino que Dios espera que yo tome, porque Él no me va a agarrar de la mano y no me va a llevar. Eso no es verdad. Pero yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para que la inspiración divina llegue a mí y yo pueda llegar realmente al camino que Dios espera que yo tome. Entonces, por eso el estado de pureza debe de ser constante en nosotros para poder prepararnos para eso. La pureza no es solamente para decir, wow, soy súper espiritual, ya me faltan solo las alitas de ángel atrás y wow, ya casi vuelo. No, es porque acá también tenemos que enfrentarnos con la vida real, con situaciones reales, y debo tener la sabiduría y el entendimiento de poder enfrentar esa situación. ¿Cómo lo voy a lograr? Con un nivel de santidad, con un nivel de pureza que me permita conectarme con Dios y poder recibir la inspiración divina de qué hacer o cómo actuar. De otra forma, está difícil. Y si no, pues recordemos la vida anterior que llevábamos, que quizás era muy azarosa. Hacíamos cosas y uno decía, wow, no salgo de una cuando entré a otra, wow, no salí de dos y ya estoy en cuatro. Entonces, ahora no es que no tengamos problemas, sí los tenemos, pero creo que tenemos un poco más de paz, un poco más de tranquilidad y manejamos mejor la situación. Y si no es así, pues estamos en el camino de lograrlo. Entonces, espero que les haya gustado este tema, espero no haberlos aburrido, de que por lo menos quede algo en ustedes que les pueda servir en el día a día. Si logré eso, créanme que me siento contentísima, que hice algo y que Dios tome eso como mérito para que juntos podamos seguir construyendo la paz en nuestra familia y en este mundo que, bueno, ya como les dije, sabemos que lo necesita, lo necesitamos. Algo que me trajo, ahorita que usted mencionó eso, eh, eso es a nivel, como dije, a nivel macro. Si lo queremos ver a nivel macro, vemos que hay mucho problema, hay mucha desigualdad, hay hambre, hay personas muriéndose, hay muchas personas que están desprotegidas, que no tienen condiciones para sobrellevar quizás un invierno o un verano muy caluroso. O sea, no tienen las condiciones mínimas. Ni hablar de las personas con situación de calle, que todavía son aún más vulnerables. En esta porción, cuando habla de las festividades, de los días santos, hay, hay unos versos que dicen de que cuando Israel vaya y recoja las espigas, deje las esquinas para el pobre, ¿verdad? Porque para que él llegue y se alimente. Lo que quiere decir la Torá y qué es lo que nosotros podemos obtener como mensaje para nosotros, es que Dios le dice al pueblo de Israel, sí, tú tienes tu fiesta, tienes el templo, tienes tu medio de subsistencia, tienes tu comida y puedes disfrutar de la fiesta. Pero también acuérdate que hay gente que no tiene esas condiciones que tú disfrutas. Por lo tanto, si de lo que tú tienes, deja para que ellos tengan también como alegrarse. ¿Qué podemos obtener nosotros? Nosotros pasamos también, nosotros por lo menos creo que todos acá tenemos el mínimo o el promedio de condiciones para pasar un frío, para pasar el calor,
para comer, para alimentarnos por lo menos 3 veces al día, de alimentar a nuestra familia, pero hay muchos otros que no lo tienen. Hay gente dentro de nuestro mismo círculo como Noágidas que quizás están pasando mucha necesidad. Entonces, nosotros debemos recordar que debemos de convertirnos en dadores, como Dios lo es, como Dios es. Dios da y el ser humano siempre recibe. Eso es lo natural. Pero la Torá nos lleva a un nivel superior y eso es el mensaje, digo, un poco más profundo que nosotros debemos comprender, que la imagen de Dios en nosotros se refleja cuando nos convertimos en dadores como Él. Porque lo normal es que recibamos y a todos nos gusta recibir. A mí me gusta que me den. Pero qué esfuerzo es dar, pero qué satisfacción es cuando ves lo mucho que diste, que cuando pensabas que no podías dar, sí fuiste capaz de dar. Entonces, eso es el mayor bien que el ser humano puede recibir. Ese es el mayor bien que nosotros podemos. Unos pueden decir, el mayor bien que yo puedo recibir de Dios es la vida. No, el mayor bien que nosotros podemos recibir es a Dios mismo, en volvernos como Él, en reflejar su imagen y semejanza. La imagen y semejanza de Dios es esa, en que Dios da y no juzga. Como dije, no juzga. Dios da y tú verás qué haces con lo que te da. Lo compartes o te lo embuchacas tú mismo y no lo compartes. Y dices, esto es mío y de nadie más. Yo me lo gané y no voy a compartir ni un pedazo. La Torah no dice eso. Recibes, tienes tu fiesta, alégrate, conéctate, pero también comparte. Y hay leyes y hay esta forma para que tú compartas. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos ponemos a compartir? En este tiempo así, por ejemplo, México, que tienen mucho calor y hay gente muriendo. Entonces, ¿cómo nosotros, como comunidades, como familia, nos organizamos para dar? Pero no dar solamente al que conocemos, sino de repente, se me ocurre, ¿no? Y de repente ya hay familias que lo hacen así. De repente como familia, un domingo salen y llevan comida o llevan súper, bolsas de súper. Y van, por ejemplo, acá en Panamá tenemos la cinta costera. A veces con mi esposo hemos hecho eso y nos vamos y un domingo vamos a montar bicicleta, pero llevamos unas 2 o 3 bolsas de súper, de alimento seco. Y no vamos diciendo, ese necesita, ese le vamos a dar. No, sencillamente aquí está. No estoy juzgando, no estoy viendo si necesita. Quizás la persona que necesita anda bien vestida y uno está esperando que el que necesita anda andrajoso y anda extendiendo la mano y diciendo, me da, me ayuda. No, a veces andamos bien vestidos, bien sonrientes y tenemos una necesidad muy grande. Entonces, son cosas que nosotros podemos sacar de la porción de esta semana y ver cómo nos conectamos con la energía de esta festividad que estamos ahorita intermedio entre Pesas y Shavuot, ¿no? Entonces, eso también alivia mucho la carga de las necesidades que muchos países están pasando. Y que si lo vemos a un nivel más cercano, vemos que en nuestra comunidad también hay necesidad, vemos que en nuestra familia hay necesidad. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo somos un ejemplo? Porque no sabemos si en nuestra familia un familiar de repente se inspira y hace una fundación o hace una obra social tan grande que puede llegar a niveles, wow, de ayuda social de un país. No lo sabemos. No sabemos el alcance que podemos tener con nuestro simple ejemplo. O sea, podemos lograr muchas cosas simplemente con la intención de conectarnos con el Creador. Así que sí, y también es importante el que cada vez que nos conectamos con el Creador también hagamos recordatorio o pidamos por aquellos que son menos favorecidos, por aquellos que tienen menos, que nosotros tenemos también poco, pero de lo poco que tenemos también compartimos. Y de la energía que tenemos para hablar, la compartimos también. Podemos hacerlo. Yo creo que sembrar árboles no necesita un permiso especial, que uno vaya a la municipalidad y uno pida un permiso y tener condiciones. No. Para hacer eso, mi opinión, la opinión de Liet, es que nosotros debemos empezar por
por nosotros mismos crear esa conciencia a nivel de casa. Es decir, en tu casa tienes un jardín, te gustan las plantas, eh, puedes de repente de la fruta que consumes apartar la semilla y decir, secarla, y cuando sales a la calle la puedes tirar o la puedes sembrar, o sea, no la tires, sino que si tienes la posibilidad ve y simplemente con el dedito hunde la semilla en la tierra y la tierra va a hacer lo que tiene que hacer, va a cumplir el mandato que le fue dado desde el principio, es decir, reprodúcete, o sea, la tierra va a hacer lo suyo. Entonces, o vamos a entrar a un nivel pro, tienes la semilla y haces el almácigo. Y cuando tienes los plantines, tomas un día libre, puede ser una vez al año si quieres, 2 veces al año, y vas con tus plantines y vas a los jardines municipales y los siembras. O a la orilla de tu calle, los vas sembrando. Quizás alguien se vea también, como dije, o sea, lo estimules a que también siga tu ejemplo. De repente, como ahora en las redes todo se puede volver viral, de repente ese ejemplo pueda llegar hasta las redes, o tú misma o uno mismo se graba y lo sube y te vuelves viral. Es decir, ahora tenemos tantas posibilidades de que nuestro ejemplo marque no solamente a una comunidad, sino a un país y al mundo en general. Entonces, pero son acciones macro que solamente las vamos a conseguir si lo hacemos a nivel micro. Entonces, volvemos al mismo mensaje de la Torá. La única forma de influenciar es que tú te transformes. No puedes transformar el mundo si no te transformas. Yo puedo pedir porque el calor se alivie, yo puedo pedir porque, bueno, no haya tanto desastre ecológico, pero ¿qué está haciendo el país en sí? La comunidad mexicana, ¿qué está haciendo en sí? La mayoría, no estamos hablando de la comunidad no ágida, porque supongo que la comunidad no ágida hace sus mejores esfuerzos. Pero ¿qué hace el resto de la ciudadanía? ¿Qué está haciendo para que Dios permita que sucedan todas estas cosas? Claro que es doloroso saber que los animales se están muriendo. En Nicaragua también, ahorita en verano, yo vi videos de que los monos en la selva, los monos caían de las copas de los árboles por la sensación térmica. El calor estaba terriblemente fuerte que la policía ambiental agarraba agua, botellones y empezaba a regarle agua para poderlos revivir porque entraban en shock. Entonces, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Es difícil, es bueno pedir, pero también es bueno hacer. Al pedir también debemos hacer y al hacer entonces se nos va a dar. No hay otra forma. He dicho algo muy importante de que tu papá te dejó un ejemplo de sembrar árboles. Pero ¿por qué no lo hacemos todo? Y me incluyo yo. Bueno, hay un medio jardín improvisado. He tenido mis ensayos de error y éxito, porque a veces las plantas como que no se me daban, antes no se me daban, ahora como que ya le agarré más cariño y bueno, ahora sí se me hacen con éxito. Pero ¿por qué antes yo también decía, pero esos movimientos ecológicos no siembran suficientes árboles, pero estos movimientos ecológicos limpian y se vuelven a ensuciar? Eh, pero ¿qué pasa? Si tú tienes el ejemplo que tu papá te dejó, ¿y por qué no lo haces? Porque tenemos el pensamiento sobre nosotros por la educación, por la religión, por la televisión, por las redes, por todo, por donde lo busques, de que eso le corresponde a los ecológicos nada más. Después al resto de personas, no. O sea, como tú, como yo, que somos personas normales, que vamos a trabajar o que estamos en la casa, no nos corresponde porque no somos ecologistas. Eso le corresponde al ecologista. Y no es verdad. Eso nos corresponde a todos como seres humanos. Si no tuviéramos el avance que tenemos hoy de reconocernos como ecologistas, como ambientalistas, como diferentes ramas de la ciencia, seríamos simplemente seres humanos que viven en comunidades
y que necesitan alimentarse. ¿Y qué van a hacer para alimentarse? Sembrar, cosechar y alimentarse. Eso es lo básico y primordial del ser humano. Entonces, sembrar árboles nos corresponde a todos. Es una conciencia universal. Y si no, veamos que la Torah también nos llama a eso. Ahora ya no lo miremos a nivel personal, ni a nivel de consejo, ni a nivel de reflexión. Miremos que en la Torah está también el mandato, está el año nuevo de los árboles. ¿Y por qué está? Para recordarnos que también debemos tener una convivencia con la creación, en este caso los árboles. Y la convivencia no se va a dar si no hay árboles. Si queremos celebrar el año nuevo de los árboles, tienen que haber árboles, entonces tengo que sembrar. Yo debo de dar el ejemplo. Yo debo conectarme con la pureza, con la vida, y la vida me dice que árboles. ¿Qué debo de hacer? Procurar esos árboles. Entonces, como ven, la Torá nos llama a la transformación, a reconocernos que no es que mi papá lo hacía y yo no. Yo no lo hago porque yo no quiero, porque no tengo tiempo, porque cualquier cosa. O no lo hago porque yo no soy ambientalista. No, la Torá me dice, recuérdate que te tienes que transformar y tienes que reconocer que la creación está a tu servicio y tú eres la administradora o el administrador y tienes que hacer que esa naturaleza se multiplique, que eso que yo te di se multiplique. No que te lo comas y te lo comas y como dije, esto es mío y me lo quite y de nadie más. No, me lo dejaron para yo administrarlo. ¿Qué hago yo? ¿Me lo como todo y no lo reproduzco? Entonces, no estamos haciendo nada. Dejó sembrado las guayabas, dejó sembrado las pacayas, dejó sembrado el limón y aguacates. Entonces, dejó sembrado él y eso lo estoy cuidando porque a veces uno desea comer una fruta, pues ahí tiene en la casa, uno lo puede comer. Y esa es una manera, mira, que también esa es una manera de enriquecerte, porque ya tú no estás pagando por esa fruta que te quieres comer de temporada porque ya la tienes en tu casa. Entonces, si ves, la Torah procura que no solamente te conectes con la creación, sino que también seas próspero, que seas abundante, que te vaya bien. Y no te va a ir bien si no eres próspero. Pues si tienes carencias no te va bien porque vives todo el tiempo frustrado y emproblemado y no ves solución. Entonces, tienes la posibilidad de enriquecerte. Velo así. Cuando lo ves de esa manera, ves el tesoro enorme que tienes en el patio de tu casa. Porque no solamente tienes la fruta y el dinero que te puedes ahorrar, tienes la semilla para seguirlo reproduciendo, porque la naturaleza fue dotada tan sabiamente por Dios que es autosostenible en la medida en que uno la administra de la manera correcta, porque tienes la semilla inmediatamente. No tengo que ir a la empresa a buscar la semilla súper especial, súper tratada, transgénica para yo sembrarla, si yo la tengo también en mi patio. Entonces son muchas cosas que nosotros debemos empezar a ver en detalle de que la Torah es práctica, que la Torah no es un ideal, que no es algo como un libro de cuentos, sino que es algo práctico. A como tú lo mires, vas a encontrar enseñanza, vas a encontrar un camino, vas a encontrar una forma de actuar práctica, no ideal, que está al alcance. No necesitas tener una formación súper espiritual que te va a llevar, qué sé yo, ir a un monte, a aislarte, meterte en una cueva para lograrlo. No, en tu casa, en tu cocina, en el patio, en el jardín, en la calle, tú lo puedes lograr, pero con disciplina y con una visión amplia. Ahora, el señor Juan habló algo muy importante, que es una pregunta que yo creo que alguien, no sé si usted fue el que lo mencionó o yo lo vi en los comentarios ahorita, de que por qué a los malos les va siempre bien y por qué a los buenos les va muy mal. Entonces, una de las respuestas es de que, bueno, Dios es justo, ¿no? Vamos a comenzar por ahí. Nada de lo que sucede en este mundo pasa porque a Dios se le escapó y se le pasó por debajo de la manga y, ups, hubo alguien más vivo que Dios. No, todo está bajo la supervisión de Dios. No hay nada que pase que no cuente con la aprobación de Dios. Todo tiene un fin, todo tiene
un efecto porque hay una causa. Hay una sanción porque hay una transgresión. Pero esa transgresión no es una transgresión o una maldad para destruir. Hay una sanción porque es para corrección. Esto es la base de los 13 principios. Y esa es la base que nosotros debemos tener siempre en mente. No hay nada que suceda que esté fuera del ojo de Dios o que se le escapó a él. Entonces, una de las explicaciones es que al malo le va bien, como dice acá el señor Juan, el capo tiene facilidades, comida, le va bien, y hay alguien que, bueno, se esfuerza y le va súper mal. ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso Dios no es justo que pasen esas cosas? Sucede algo. Una explicación es que al malo le va a ir bien porque Dios es tan misericordioso, tan justo, que le da lo bueno de este mundo para que tal vez en algún momento de placer, de regocijo, de éxtasis, se dé cuenta y reflexione y diga, wow, yo creo que no lo pude conseguir yo, esto debe ser que alguien, el universo, Dios, si lo quiere llamar Dios, me lo envió. Puede ser que también este capo en algún momento o esta persona tan mala llegue en una situación tan apremiante porque esa es la naturaleza del ser humano, que cuando está en lo más bajo es cuando reconoce que existe Dios. Entonces, puede ser un acto de bondad que tiene Dios para esta persona tan mala, para que lo reconozca, se arrepienta y vuelva a los caminos de Dios. Esa es una explicación, pero hay otra también. Y aquí tiene que ver algo mucho con la profundidad de la parte espiritual de todos nosotros como seres humanos. Hay un ejemplo de ciencia. Si ustedes saben, existe el efecto placebo. El efecto placebo es el más ejemplificado, que te dan una pastilla de azúcar y te dicen que ese es para el dolor de cabeza, no te dicen que es que es azúcar, y tú te lo tomas pensando que es para el dolor de cabeza y el dolor de cabeza se te quitó. ¿Cómo es posible eso? Porque me dijeron y mi conciencia aceptó que esa es una medicina para el dolor de cabeza, yo me la bebí y algo sucedió. Mi mente puso en acción algo, se conectó con algo y sucedió que yo me curé o me alivié del dolor de cabeza. Esa es la conciencia. Entonces, una persona que se dedica mucho a estar al lado de la inclinación del mal, también tiene conciencia. Una persona que se inclina al bien también tiene conciencia. Estas conciencias se inclinan a un lado o al otro. Entonces, el que se inclina al bien sabe que si, por ejemplo, pensó mal de alguien, ese mal pensamiento o esa mala palabra que pronunció tiene una consecuencia. Generalmente esa consecuencia nosotros lo concebimos como un castigo, pero es una sanción, es un llamado de atención, es un acto de amor de Dios para llamarnos. Pero ese llamado de atención muchas veces es una enfermedad, pérdida de empleo, pérdida de alimentos, pérdida de materiales, y nosotros lo vemos como un sufrimiento. Esta es la persona que tiene una conciencia del bien. Su conciencia le dice, actuaste mal, entonces hay una consecuencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que su conciencia, de alguna manera, dice, no me merezco esto porque yo fallé, por lo tanto hay una consecuencia. Esa es la forma práctica y científica como el efecto placebo. ¿Qué pasa con la persona mala, que se inclina al mal, como un capo, como un asesino, como alguien que solo hace cosas muy bajas? Su conciencia no le dice que está haciendo mal. Él simplemente actúa y con esas acciones obtiene placer porque obtiene beneficio. Entonces, él sabe por
su conciencia que lo que él haga es para su bienestar. Por lo tanto, al obtener beneficio, eso de alguna manera en el ámbito espiritual, en el ámbito mental, empieza a conectarse con ese tipo de bienestar y alrededor llega el dinero, llega la abundancia, llega la prosperidad y uno dice, pero ¿cómo? Si este hombre es tan malo y solo bueno, 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 bueno. Y aquel que es bueno de verdad, solo malo, malo, malo le llega. Pero es por la conciencia. Entonces, como noágidas nosotros, no solamente debemos saber que hay sanción y que hay recompensa, debemos saber que no importa lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, siempre Dios está esperando que yo retorne a Él, que yo me arrepienta. Por lo tanto, todos los días yo hago un recuento de mis acciones para yo corregirme. Entonces, todos los días mi reloj se reinicia, todos los días mi cuenta se reinicia para el siguiente día. Entonces, mi conciencia no se carga de que pequé o transgredí y por lo tanto me merezco un castigo. No, al finalizar el día mi conciencia hace la revisión, sí, fallé aquí, sí, le contesté mal a este, sí, le metí el pie al otro, sí, hice tal o cual cosa, pero me arrepiento de eso y prometo o me voy a esforzar por no volverlo a hacer, por mejorar. Ya con ese simple hecho, yo estoy reconociendo a Dios. Por lo tanto, el castigo que mi mente ya tenía previsto, que yo me merecía por mi transgresión, ya no llega, ya solo es paz. No es que no va a llegar, quizás llega de otra forma, pero yo ya tengo paz para enfrentarlo. Entonces, el malo, su conciencia dice, yo me lo merezco, yo soy así, por lo tanto a mí siempre me va bien, soy exitoso, aunque solo sea maldad, porque su conciencia lo lleva a eso. No sé si lo pude explicar bien, pero creo que el ejemplo también que puedo traerle es el del algoritmo de las redes sociales. Fíjense si no es que se han fijado ustedes ya. Entren a TikTok o a Instagram y empiecen a ver los videos cortos. Y si ustedes le dan like a un video, por decir, de gimnasio, bueno, yo voy al gimnasio y yo le doy like a un video de una rutina de gimnasio, de repente empiezan a llegarme videos, empiezan a aparecerme en la pantalla principal, empiezan a aparecerme videos solo de gimnasio. Y de repente ya le di like a un video de emprendedor. Y de repente ya no me llegan los de gimnasio, sino que ya llegan nada más los de emprendedor. El algoritmo es como la conciencia. Si yo la conciencia la enfoco, si yo fallo, me merezco un castigo, el castigo va a llegar. Pero si yo digo, ok, yo fallo porque soy ser humano y de repente tengo debilidades, pero yo me arrepiento y yo me voy a esforzar por no caer nuevamente, el algoritmo, la conciencia me va a llevar entonces a un nivel de libertad y paulatinamente me va a llevar a un proceso de abundancia del cual yo no me voy dando cuenta. Pero si echas para atrás con sabiduría te vas a dar cuenta que el algoritmo lo pudiste cambiar, o sea, que tu conciencia la pudiste transformar a tu favor. Y así puedes ver entonces por qué al malo le va bien y por qué al bueno le va mal. Es asunto de conciencia. Entonces la Torah te lleva a un proceso de transformación completo. Volvemos a lo mismo. La Torah no te lleva a que sigas un conjunto de reglas y leyes, te lleva a un proceso de transformación. Y ese proceso lo logra a través de los mandamientos. Que entiendas que cada mandamiento, que cada ley que cumples tiene un propósito particular y que si sumas todos esos eslabones, vas a lograr una transformación completa. Los problemas no desaparecen, pero tu conciencia ahora es superior y los puede enfrentar. Y si antes el problema te llevaba un mes resolverlo, ahora con conciencia de la Torá te puede llevar un día. ¿Sí me explico? O sea, no le quito la importancia a las dificultades porque tienen su importancia y tienen una razón. Porque ya dijimos, Dios supervisa todo. Pero ya la conciencia mía, mi algoritmo me lleva a que Dios supervisa, Dios ayuda, yo debo de hacer mi mejor esfuerzo, por lo tanto, no importa lo que yo haga, yo me voy a arrepentir, pero eso no quiere decir que voy a tener licencia para volverlo a hacer. No, yo tengo que esforzarme por cambiar. Hay
Hay un proceso de transformación que la Torá lo dice y lo dice y lo dice y lo dice y lo dice. En cada versículo hay, si ustedes lo empiezan a ver ya con esos ojos, ya ustedes van a ver que cada pasaje, cada historia, cada relato, cada enseñanza te lleva a la acción. No te lleva a que escuches nada más y qué bonito, ay, qué hermoso, qué romántico, no, a idealizarlo, te lleva a la acción. ¿Qué hacer cuando no tenemos el buen ejemplo de los padres? O no tuvimos la posibilidad de tener un padre y una madre que nos enseñe. Cuando un niño nace, ustedes véanlo en sus hijos o en sus nietos, el niño nace, el niño llora y sabe que con el llanto ahí le van a dar lo van a alimentar, lo van a limpiar, o sea, le van a quitar la incomodidad que él siente, que está mojado. Él depende de quien lo atienda. Él no está pensando, mi mamá no me atiende, mi mamá no me quiere, mi papá no está, me siento solo. No, el niño llora porque él tiene plena confianza que él llora y a él le van a dar. Cuando este niño crece, va desarrollando una conciencia y va creando entonces ya opinión, prejuicio, ideas que va aprendiendo del medio en que va creciendo, ¿no? Que es la influencia del papá, la mamá, los hermanos, etcétera, de su medio ambiente. Este niño va a crecer y va a desarrollar una conciencia de bien y de mal, una opinión. Por lo tanto, un día va a madurar y se va a dar cuenta que lo que vivió ya no le gusta y va a cambiar, va a buscar algo que lo llene, algo que lo transforme. No tuvo el buen ejemplo, pero ahora él por su propia cuenta, por su propia madurez lo va a buscar. Es lo que hicimos todos nosotros con el monoteísmo. No nos gustó, no hallábamos lo que necesitábamos en la religión o en las ideas de diferentes escuelas filosóficas, místicas, etcétera, como ustedes lo quieran llamar. Y por nuestra propia cuenta, por nuestra propia madurez, empezamos a buscar, por nuestra propia madurez. Eso no quiere decir que porque yo tuve una madre o un padre cristiano o de cualquier otra religión y no tuve el buen ejemplo, quiere decir que yo estoy condenada a repetir o a decir, no tuve ejemplo, por lo tanto, pues, ¿qué puedo hacer yo? No, ahora yo tengo la posibilidad, porque yo ya soy independiente, yo ya tengo una madurez, ya tengo una opinión, ya tengo la posibilidad de yo buscar lo que me llena a mí. Entonces, ¿qué debo de hacer? Buscar los canales, buscar las personas, buscar los grupos que me llenen, que me enseñen para yo aprender y tener el ejemplo. Entonces, yo me voy a volver ejemplo de quién. Si tengo hijos, de mis hijos. Si tengo nietos, de mis nietos. En mi comunidad habrán niños, habrán personas que también yo voy a ser ejemplo. Entonces, que porque yo no lo tuve, yo no lo voy a hacer. No, ya dijimos que la Torá, el mensaje principal es a la acción. La Torá no es a que te sientes a idealizar a Dios sentado en un trono por allá arriba y muy lejano y que bueno, yo tengo que sentarme acá a rezar para que Él me escuche. Eso es ideal. Yo voy a rezar, pero voy a hacer. En Nicaragua dicen, bueno, yo vivo en Panamá, pero originalmente soy de Nicaragua, pero en Nicaragua dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Quiere decir que yo voy a rezar, pero yo voy a hacer mi acción también, voy a hacer mi esfuerzo. No voy a esperar que Dios haga las cosas por mí, porque entonces ese no es el mensaje de la Torah, ese es el mensaje de la religión. Sí, acuérdense que en la religión nos decían, si no te va bien es porque no tienes fe. O sea, que con la fe supuestamente me iba a llegar el trabajo, la salud y todo lo que yo quería. Mentira del diablo, como decían ellos. O como decíamos también, mentira del diablo. Porque no es verdad, es acción. Entonces, el mensaje principal y que me gustaría que quedara también en ustedes es ese, que la Torá nos manda a transformarnos. No nos gusta, a nadie le gusta que le digan, hey, te falta, hey, mira, o sea, a nadie, a mí no me gusta, a mí me molesta y me da pena
y ya después digo, sí, tiene razón. Pero a nadie le gusta. Eso es lo normal, que me diga alguien, no, yo lo acepto con todo y gracia y aceptación y resignación. Mentira, no es cierto. A nadie le gusta. Entonces, la Torá siempre te dice eso, transformación. No tuve un ejemplo, no tuve quien me guiara de la mejor manera, pero yo ahora soy adulto, yo puedo escoger y yo decido por dónde sigo. Nadie me va a decir, hey, te voy a llevar engañado, hey, no, 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 es que no es verdad. Yo puedo decidir. Entonces, si no lo tuviste, búscalo. Si no lo tienes, búscalo. Si te hace falta, búscalo. Si tienes hambre, buscas comida. Si te falta trabajo, sales a buscarlo. Si te duele la cabeza, buscas qué hacer para que se te quite. Entonces, acción. Eso, básicamente, eso es, si pudiera resumir la Torah en una palabra, es eso, acción. Acción. Transformación. Así que bueno, yo creo que sí, ahora sí estamos en el tiempo, creo que ya me volé como 2 horas, ustedes disculpen, pero aquí a mí me gusta hablar mucho. Gracias a todos ustedes. Me gustó mucho también las preguntas, eso quiere decir que, bueno, algo de lo que dije hizo eco y eso es importante, pues que sea también para el mérito y el beneficio de todos ustedes, en salud, bienestar, abundancia, éxito y sabiduría, sabiduría. Y espero que pronto nos podamos encontrar nuevamente.